En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios les bendiga. Grande, poderoso, bueno es nuestro Dios. Agradecemos al Señor la bendición que tenemos de poder compartir su palabra. Esta palabra eterna, esta palabra poderosa, esta palabra que nos fortalece a nosotros, que aumenta nuestra fe, porque es una palabra viva. Quiero invitarle a que, si lo puede hacer, me acompañe al Evangelio de Mateo en el capítulo 14. Vamos a contar del versículo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 14, desde el versículo 25. Dice la palabra del Señor: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Más alto que el cielo, eres grande. Más alto que el cielo, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande. Era tarde. La cuarta vigilia, dice la palabra del Señor, las 3 de la madrugada. Estaba oscuro. Jesús y sus discípulos venían de desarrollar una agenda bastante estrecha de actividades. Si retrocedemos en los versículos anteriores a los que hemos leído, venían de haber sostenido una reunión multitudinaria. Justamente mientras Jesús y sus discípulos iban a comer y seguramente a descansar por la agitada jornada, mientras cruzan al otro lado, se le adelanta la multitud y lejos Jesús de decirle: ¿saben qué? Lo lamento, es tarde, tenemos hambre, no hemos comido nada. Lejos de eso, el evangelista Marcos nos entrega un antecedente conmovedor que nos da a conocer el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. La Escritura dice que cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Hubo tiempo para una reunión más. Hubo tiempo para interactuar con las personas. Hubo tiempo para enseñarles la palabra de vida, hablarles los principios eternos, darle alimento espiritual. Hubo tiempo para sanar a los enfermos. Y mientras la hora avanzaba, usted sabe,
la necesidad propia del ser humano, decía que había que comer. Y Jesús hace un milagro a partir de algo tan mínimo que son 5 panes y 2 peces. Y ahora no solamente les da y suple su necesidad espiritual y física en cuanto a la sanidad, sino que ahora les va a dar de comer, multiplicando eso poco que llegó a sus manos. Pero eso no es todo, señoras y señores. Hasta ahí la historia ya es interesante, atractiva, conmovedora, porque así es nuestro Dios. Dios no es indiferente a las necesidades del hombre. Dios no es indiferente menos a las necesidades de quienes lo buscan, porque esa multitud iba buscando encontrarse con Jesús. ¿Cómo no recordar esas palabras cuando Jesús le dice a algunos de sus discípulos: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer? Ellos vieron sus recursos y se dieron cuenta que estaban sumamente limitados porque era muy grande la multitud. Solo sabemos la cantidad de hombres, 5,000 dice la Biblia. Pero no sabemos cuántos en total eran porque no están contabilizadas ni las mujeres ni los niños. Es una multitud. Y Jesús les da de comer. Y sobró, dice la Escritura, hasta llenar 12 cestas. Como les digo, hasta ahí la historia es tan atractiva, tan tremenda, porque solamente, fíjese, hasta ahí cómo se nos revela el corazón de nuestro Dios. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Por eso la Escritura dice tan claramente: Dios es amor. Dios es amor. Eso dice. Dios es amor. Pero la historia no termina ahí. Una vez que se va la multitud, es Jesús mismo. Lo dice la Escritura, por eso le invito, si tiene la posibilidad, lea los versículos anteriores. Es Jesús mismo, Él, quien despide a la multitud. Y usted podría pensar de seguro que el maestro estaba cansado, de seguro que el maestro, las horas extenuantes de labor, de predicación, de estar con la gente, de interactuar, porque vemos a Jesús cercano a la gente. Eso es lo que nos relata las Escrituras, sin importar el nivel socioeconómico, sin importar el apellido, el nombre. Un Jesús cercano hasta con los niños. Él despide a la multitud. Y luego de eso Jesús se va a orar. Luego de eso Jesús se va a ese encuentro secreto con su Padre. Los discípulos toman una embarcación, una barca, y se van. Y luego, ¿sabe? La Biblia nos relata de esto que ocurrió tarde. Dice la Escritura que era la 4ª vigilia, como decíamos. O sea, estaba oscuro. Y en eso, ¿sabe? Se aparece una figura. Estaba oscuro, insisto, no había luz. Y nos dice la Biblia que los discípulos vieron a un personaje resplandeciente. Ellos vieron que alguien venía caminando sobre el agua. Ellos en un principio no sabían que era Jesús. Pero era Él, era el Maestro. Por eso Jesús les dice estas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. No estaban acostumbrados ellos a ver esta serie de sucesos. Nunca antes los discípulos habían visto a alguien caminar sobre las aguas, primera vez. Por eso se asustan. Incluso, ¿sabe? Cuando uno medita ahí en esa embarcación, hay hombres que saben de pesca, por lo tanto también saben de todo lo que significan las condiciones del mar. Es su actividad. Y es Jesús el que viene ahí. Y Pedro reacciona. Una vez más podemos ver ese carácter impulsivo de Pedro, porque él ve que viene el Maestro y, ¿sabe? Se le ocurre la idea a él.
la idea a él de caminar también. Si Él es tuyo, también quiero caminar sobre las aguas. Y sabe, y en esto yo quisiera enfatizar, porque caminar sobre las aguas es una imagen de caminar en lo sobrenatural, de caminar por fe. Nadie a través de la historia, ningún científico ha podido hacer esto, porque incluso pasa por sobre las leyes de la física. Jesús caminando sobre el agua es que Él puede hacerlo, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el Señor de la creación, nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Muchas veces nos concentramos en que Pedro comenzó a hundirse, pero fíjese que Pedro caminó. Si tuviésemos la posibilidad de entrevistar al apóstol Pedro, le podríamos decir cómo se siente el caminar sobre las aguas, cómo fue esa sensación. Es que el problema del apóstol Pedro, ¿sabe lo que fue? El problema del apóstol, de este hombre llamado por el Señor, fue comenzar a mirar las circunstancias. El problema de este varón fue dejar de tener su mirada puesta en el Señor y comenzar a ver a su entorno. Él quiere caminar y Jesús lo llama. Desciende de la barca y la Biblia dice muy claramente, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Había un destino. Él quería encontrarse con Jesús sobre las aguas. Mire qué lindo. Sobre las aguas. Entonces, ¿sabe? El creyente, el hombre, la mujer de Dios, tenemos que también nosotros aprender a caminar en lo sobrenatural. Muchas veces nos vemos tan envueltos, tan metidos en las circunstancias, en la situación, en lo que vemos, en lo que escuchamos con nuestros oídos naturales y vemos con nuestros ojos naturales. Y recuerde que la Biblia nos enseña muy claramente que somos llamados a vivir por la fe. Porque Dios no está amarrado. Dios no está circunscrito a una circunstancia. El problema de Pedro fue el momento donde dejó de concentrarse, dejó de enfocarse en el destino. Él tenía que ir a Jesús. Y mire cómo dice la Biblia. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Yo le pregunto qué hubiese pasado si Pedro, más que considerar el fuerte viento que su cuerpo obviamente lo sentía, qué hubiese pasado si él se hubiese mantenido firme mirando al maestro. Podríamos entender que no se hubiese hundido. Porque el punto, la referencia, la meta, el blanco es Jesucristo. Y uno dice y puede examinar y sacar sus propias conclusiones y decir, pero ¿cómo Pedro le pudo suceder eso? Si era tan fácil seguir mirando al maestro, si ya estaba caminando sobre las aguas, ¿por qué dejó de mirar? Es que es exactamente lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Porque vemos las circunstancias, empezamos a sentir también los coletazos de lo que está pasando alrededor de nosotros, empezamos a sentir los resultados, los alcances de lo que pasa en nuestro entorno, porque estamos en este mundo. Y claro, tenemos que ser sensibles, no tenemos que ser enajenados con el dolor de otros, ni con la realidad que el mundo enfrente. Pero en medio de ese escenario, que también es adverso, no debemos dejar de mirar el blanco. No tenemos que comprender que así que como Pedro iba a encontrarse con Jesús, el creyente de hoy también ha abrazado esa esperanza bienaventurada que es la de encontrarse con Jesús. Me estaba recordando de ese canto que se canta por años. Me anima una esperanza en el Señor. Es que quiero verle un día cara a cara.
Tantas canciones que han sido inspiradas en ese foco, mirando a Jesús, imaginándose cómo va a ser ese encuentro. ¿Sabe? El problema no está en la circunstancia. El problema no está en lo que pasa a nuestro alrededor. El problema no está en los fuertes vientos, porque van a venir. Esos fuertes vientos van a venir. ¿Se acuerda usted cuando Jesús enseñó de esas dos construcciones? ¿Se acuerda? Las dos construcciones recibieron los mismos embates, las mismas situaciones. Pero había una de esas construcciones que Jesús comparó a ese hombre con un hombre sensato, porque es hombre, también puede ser mujer, que escuchó la palabra y la hace, la lleva por obra. Jesús dijo que a ese tipo de persona, dijo él, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es el hombre, esa es la mujer que edifica su casa sobre la roca. Y si tuviésemos la posibilidad de preguntarle a cada uno de ustedes dónde está edificando, seguramente usted diría: oh no, sí, yo tengo mi casa sobre la roca, que es Cristo. Es más, si quiere le canto un corito: hace tu casa sobre la roca y Jesucristo te va a ayudar, y vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se anegará. Pero para cuántos eso solamente se transformó en una canción. Porque mientras estuviste bien, mientras no llegó la crisis, mientras no se levantó el viento, tú podías cantar: sí, yo tengo mi casa sobre la roca. Pero hoy día te das cuenta que te sientes tan vulnerable, te sientes tan débil. Y más que identificarte con el Pedro caminando sobre el agua, te sientes identificado con el Pedro hundiéndose. Porque comenzaste a enfocarte, nos comenzamos a enfocar más que en Jesús, siguiendo ese blanco perfecto. Comenzamos a ver la crisis que está a nuestro alrededor, los problemas. ¿Cuántos hoy día se sienten amedrentados? ¿Cuántos incluso cristianos atemorizados? El problema es que el miedo te paraliza. Le significó algo grande a Pedro dejar de ver a Jesús y comenzar a ver las circunstancias. Él comenzó a hundirse. Y tiene que haber sido una fracción tan pequeña, porque considere usted cuánto se demora un cuerpo en hundirse ahí en el agua, que él pidió socorro al ver esa situación. Pero ahí estaban las manos del Maestro. Ahí estaba Jesús. Y Jesús, fíjese, le hace un reproche. Jesús le llama la atención a Pedro, a este hombre que es el único de los 12 que puede relatar lo que se siente caminar sobre el agua, porque él lo hizo. Él caminó sobre el agua. Él puede contar la experiencia, él puede contar los detalles. Sin embargo, también sabe lo que significa en algún momento dejar de ver a Jesús y concentrarse más bien en el entorno, concentrarse más bien en la inclemencia de las circunstancias, y haber vivido la desesperación de comenzar a hundirse. Pero ahí estaba la mano de Jesús. Ahí estaba el Maestro. Así como hoy día también está el Señor, dispuesto a extendernos su mano, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a socorrernos. Pero sabe que Pedro pidió ayuda. Pedro no lo dio por hecho. Pedro no dijo: bueno, ya que me estoy hundiendo, sabrá Jesús socorrerme porque Él está viendo que me estoy hundiendo. No. ¿Sabe qué? Pedro hizo una oración cortita: sálvame, Señor. Una oración cortita: sálvame, Señor. ¿Sabe cuántos hoy día dan las cosas por hecho? ¿Cuántos hoy día dicen: no, pero si el Señor sabe mi situación, que el Señor me mande ayuda?
Si el Señor está viendo cómo estoy hecho pedazo. El Señor sabe cómo estoy atemorizado. Sabe el Señor, pero tú le has dicho al Señor, Señor, sálvame. Tú has ido al Señor a decirle, Señor, necesito de tu ayuda. Tú has ido al secreto, al encuentro privado con el Señor, ahí en tu recámara, ahí en tu aposento donde está el Señor escuchándote. Has ido a decirle al Señor, Señor, socórreme. Porque sabe, hoy día hay muchos que esperan que Dios haga todo, sí, si el Señor está viendo. Pero el Señor está esperando que nosotros vayamos. Pedro hizo seguramente la oración más corta de su vida. Sálvame, Señor. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Pero antes de eso quiero leer este versículo en esta traducción. Dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Ahí estaba el resultado de la oración. Pedro hace esa oración y tuvo lo que dice la Biblia claramente, el oportuno socorro. Pedro fue donde tenía que haber ido desde el primer momento, sin desenfocarse, seguir adelante nomás. Y el Señor le dice, tienes tan poca fe. Eso dice esta versión. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Que Jesús estaba en la cena, así como también hoy está en la cena de nuestra vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.